Recordemos que Chile adviene de vuelta a la democracia en el año 90, después de dos plebiscitos, de un plebiscito digo, y de una elección. Y ahí Piñera da un paso, toma una decisión que sorprende mucho, por cuanto postula como candidato al Senado y gana esa elección en la región metropolitana, en Santiago, la capital del país. Y está 8 años en el Senado, entre el 90 y el 98, hace un muy buen papel como senador, le toca encabezar, recuerdo, por varios periodos, la Comisión de Hacienda, que es donde se definían los presupuestos finalmente. Piñera era un ganador. A Piñera le gustaba ser el primero del curso en el colegio, en la facultad, en Harvard, en los negocios. Y cuando decide entrar a la política, lo hace también con el afán de aportar, era un hombre muy inteligente, pero también con el afán de ganar. Que en Piñera siempre existió, producto de su padre, una vocación de servicio público. Yo creo que en lo político Piñera es un testimonio, yo diría, de tres cosas. Primero, de lo que hablamos, un servidor público bastante genuino. Yo creo que él se fue enamorando de la política progresivamente. Esa es mi impresión. Entró a lo mejor un poco a tantear, entró a ver qué opciones había y al poco andar se empezó a encantar y finalmente terminó muy enamorado de la política y del servicio público. Segundo, nadie le puede discutir a Piñera, se le pueden discutir muchísimas cosas, ¿no? En esto también hay que ser muy transparente, pero nadie le puede discutir su vocación democrática. Este es un hombre que luchó contra la dictadura desde los años 80, era muy contrario al régimen de Pinochet, pero en su concepción de la política y de la vida, el respeto por los derechos de las personas era una cuestión intransable. Y en eso, por ejemplo, fue muy decisivo su compromiso con el retorno democrático en Nicaragua, en Venezuela y en los países de la región y del mundo donde estaban ocurriendo episodios que atentaban contra esos valores que para él eran muy significativos. Mira, yo claramente diría que en el caso de Piñera esta era una de sus convicciones más arraigadas y más firmes. Piñera, si hubiera que interpretarlo, era un hombre muy convencido de que el motor del desarrollo estaba en manos del empresariado, del sector privado, ¿cierto?, de la libre iniciativa, pero también era muy consciente, y lo decía, de la necesidad de contar con un Estado fuerte. Él hablaba de no abrazar un Estado grasoso, sino que un Estado que tuviera musculatura, que tuviera capacidad de llegar ahí donde los privados no podían llegar. Era un hombre que propugnó políticas sociales muy importantes y por lo tanto, dentro de los partidarios del modelo económico chileno, neoliberal, digámoslo así, Piñera representaba una línea más moderada. Le criticaban su exceso de presencia del Estado en ciertas políticas. Él fue un derechista muy atípico, en lo económico, en lo político y en lo social. Lo decía la prensa chilena hoy día, un columnista, y me gustó la idea. Piñera no se parecía a nadie. Piñera solo se parecía a Piñera. Es una especie muy única, con todas sus virtudes, pero con todos sus defectos. Un hombre impulsivo, un hombre muchas veces poco reflexivo, como te decía yo, en algunas zonas o áreas, muy audaz, tal vez es demasiado, más audaz en los negocios que en la política, pero también en la política. Pero con luces y sombras es difícil encontrar, al menos en Chile, un personaje que tú dirías, este es un típico. No, es como un inencasillable, es un género en sí mismo. Y eso lo hace muy singular